Saludos, bienvenidos a Salud y Previsión 110, su espacio habitual de cada domingo, donde tratamos los temas fundamentales para el desarrollo de la salud y la seguridad social en República Dominicana. Esta es una producción del Dr. Julio Jacín y Horacio Montenegro para Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster, canal 54 de La Voz del Trópico y también para nuestras plataformas digitales Revista 110.online, nuestra página de internet, e igualmente usted puede vernos a través del canal de YouTube de Revista 110 y la cuenta de Facebook. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega en la que estamos acompañados del doctor Santos Ramírez Uribe para las entrevistas y nos honra con su presencia el señor presidente de la Asociación Nacional de Centros de Atención Primaria, Daniel Espinal. De inmediato vamos a pasar a Chile, donde se encuentra Horacio Montenegro, quien nos ha pedido la primera intervención para esta interesante entrevista que nos augura el señor Espinal. Adelante, Montenegro. Buenas. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Buenas tardes, don Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Y quisiera partir esta conversación para que tú nos puedas explicar, en términos generales, qué es lo que significa la estrategia de atención primaria y por qué, desde tu punto de vista, todavía no se logra implementar al 100% en nuestro país. Ok. Bueno, antes que todo, muchas gracias a Horacio, a Carlos y al doctor Santos por la oportunidad de hablar un poco de atención primaria y los retos que presenta en su implementación. Yo pienso que para hablar de atención primaria debemos hablar de lo macro a lo micro. El sistema de seguridad social, un poco más del 70% de los afiliados del régimen contributivo ganan menos de 30,000 pesos mensuales, lo cual es un poder adquisitivo muy limitado, sobre todo en lo que se refiere a salud. Sin embargo, existen los programas llamados programas de prevención y promoción, programas PIP, que son aquellos programas que van dirigidos a la administración efectiva de las condiciones o enfermedades crónicas. Existen 12 programas contemplados en la Ley de Seguridad Social, de los cuales 7 tienen incluso cobertura de medicamentos, pero 3 de ellos yo pienso que son los más relevantes en términos de cobertura inmediata, si se quiere hablar de implementación de atención primaria. O sea, la atención primaria, cuando se concibió la ley, la atención primaria es la puerta de entrada al sistema. La atención primaria en República Dominicana siempre ha sido un reto, en gran parte porque ha sido mal interpretada en su impacto en las estructuras ya existentes en República Dominicana. La atención primaria no es algo nuevo. Todos los sistemas de salud en Europa, en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica funcionan con atención primaria como puerta de entrada. Y la atención primaria se adecuó bastante al nombre de este programa, Salud y Previsión, porque básicamente el enfoque de la atención primaria es la salud preventiva. De ahí que los programas de prevención y promoción están orientados básicamente a la prevención de la salud, ya sea complicaciones de esas enfermedades crónicas o condiciones virales que se pueden manejar en el primer nivel. Entonces, pero ¿no será que a veces uno como paciente, uno dice, ven acá, pero no tenemos en funcionamiento pleno la atención primaria que debió haber sido algo que acompañara a la seguridad social desde el principio? No está en funcionamiento porque quizás en algún momento los centros de salud privados con los que coexistiría la veían como una competencia. Sí, eso es parte de la mala interpretación del impacto de la atención primaria en el mercado en República Dominicana. Si vemos las estadísticas, y estos son estadísticas ya ratificadas por las sociedades médicas,
En el caso, por ejemplo, de la Sociedad de Cardiología, ellos han hecho estudios, incluso validados por el Ministerio de Salud Pública, donde determinan que cerca del 25% de la población es hipertenso. Lo mismo pasa con la Sociedad de Endocrinología, que ha arribado al número de entre un 12 y un 15%. Con la diabetes. Con la diabetes. Y si tomamos las estadísticas de embarazo en República Dominicana, cerca del 3% de la población, o sea, las mujeres, típicamente en un momento u otro están embarazadas. Entonces sumamos el 25, el 15 y el 5, eso nos va a dar un 43%. O sea, estamos hablando de que el 43% de la población va a estar circunscrito a una de estas tres condiciones crónicas. Entonces ya existen en el país, sobre todo en las ARS privadas, bueno, SENASA también, a nivel del régimen contributivo, los que se llaman los clubes de salud, que básicamente son los mismos programas de prevención y promoción y ya están funcionando. Con muchos beneficios para el paciente. O sea, si analizamos los beneficios de la atención primaria, el punto de lanza, el más beneficiado, pues obviamente tiene que ser el paciente. Y de hecho, a través de estos programas de prevención y prevención y promoción, los pacientes no tienen que gastar un centavo, porque la cobertura de los mismos es del 100%. Tanto SENASA y muchas de las ARS privadas ya tienen esos programas funcionando a través de centros privados. Sí. Pero disculpe, antes de pasarle al doctor Santos Ramírez Uribe, una inquietud. La iniciativa de aperturar, de crear, fundar un centro de atención primaria, según apegándonos a lo que la ley permite y establece, sí, debe originarse en una clínica existente. O sea, ¿puede una clínica establecer un centro de atención primaria? ¿Puede haber un emprendimiento empresarial amparado en la ley para dar un servicio de atención primaria? ¿O son las ARS las que deberían propiciar que vayan surgiendo estos? Tomando en cuenta esto último que dijo de la creación de los clubes, que están haciendo un trabajo adecuado al respecto. Bueno, la realidad es que las clínicas lo podrían hacer, asociaciones médicas podrían hacerlo, empresas privadas podrían hacerlo. Al final del día, la capacidad de poderle dar la atención a los pacientes debería fomentarse. O sea, yo hablaba ahorita de las estadísticas del 43% de la población. Si tomamos el régimen contributivo, el 43% de los 4.500.000 dominicanos que tienen el régimen contributivo, estamos hablando de cerca de 2.200.000, 2.100.000 personas. Cuando apenas en la CISARRIL hay registrado menos de 400.000 pacientes crónicos. Eso significa que tenemos cerca de 1.800.000 personas con esas condiciones crónicas que no están debidamente diagnosticados. Entonces, ¿qué sucede? Esos pacientes tienen episodios donde por no tener esas condiciones tratadas, acuden a emergencias en clínicas privadas, pero sobre todo en hospitales públicos. Entonces, por eso es que los hospitales públicos vienen abarrotados de pacientes. Entonces, al final, la fórmula a buscar con el rol del sector privado en cualquiera de las formas que mencionamos ahorita, asociaciones de médicos que se junten, o clínicas que establezcan un área de atención primaria, o centros privados que se instalen y se enfoquen en eso, son los que van a poderle dar al sistema la capacidad de atención para manejar ese 1.800.000 pacientes, que dicho sea de paso, es 1.800.000 pacientes que entrarían al sistema y terminarían acudiendo por referencia a los consultorios de cardiólogos, de endocrinólogos, de médicos internistas, de nefrólogos, de oftalmólogos, todo lo que conlleva el protocolo del manejo de esos pacientes. Es una población que hoy día no está recibiendo la atención de salud de forma correcta. Bien, doctor Ramírez. Bueno, darte la bienvenida, Daniel,
Ya Alonso y Horacio lo hicieron. Yo saludo también a mi compañero y colega y hermano Horacio, que está siempre con nosotros, desde Chile, ¿no? Y Carlos, estamos aquí todos los domingos de 5 a 6 para llevar informaciones de este nivel. El sistema de seguridad social, su punto capital y principal siempre fue, y debe ser así, la estrategia de atención primaria. La atención primaria es una estrategia que puede ocurrir su atención en cualquier nivel, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. ¿Cuál es el problema básico que hay aquí? Yo pienso que la situación, Daniel, está en que nosotros permitamos que se formen asociaciones, que se formen, sino que debe ir la política dirigida ya definitivamente, porque ya tenemos planes, si se quiere decir pilotos, porque esos clubes de salud no son más que planes pilotos con éxitos. Correcto. Y ya creo que llegó la hora de que el Estado se empodere de reducir los gastos de bolsillos del pueblo que acude a centros de otro nivel, que muy bien en un primer nivel nosotros pudiéramos resolver eso. Entonces, yo creo que, ¿tú no crees que lo importante en este momento para quitar el mito de la situación de la atención primaria sería hacer una campaña que fortalezca realmente los objetivos para lo que se van a crear y se deben crear estos centros, porque son parte de la ley? Yo creo que lo que le falta realmente es voluntad política al Estado. Mi pregunta, ¿no crees tú que lo que falta aquí es voluntad política por parte del Estado o el gobierno que esté en turno que represente el Estado? Bueno, como te mencionaba anteriormente, la gran ventaja que tienen esos programas, esos clubes, esos programas que ya están funcionando, es que el paciente no tiene que hacer gasto de bolsillo. La cobertura es 100%. 100% en consultas, en exámenes de laboratorio, en estudios de imágenes y medicamentos. Entonces, habiendo dicho eso, una campaña de información, porque la mayoría de la población no conoce que ese beneficio ya está, pudiera ser de gran utilidad para ser consciente a la población de que con lo que ya se está pagando, ellos tienen acceso a ese beneficio. Ahora bien, cuando hablamos de más que voluntad política, yo diría que lo que falta es más una organización de cómo se va a implementar. O sea, la ley de seguridad social tiene 20 años y al día de hoy obviamente la atención primaria no ha comenzado. Entonces, ningún plan que se vaya a implementar va a funcionar en 30 días, ni en 60 días, ni en un año. Y pienso que los planes o la implementación de cualquier iniciativa es más efectiva cuando se hace por convicción más que por imposición. Yo he visto los pacientes que pertenecen a estos programas y ya disfrutan de los beneficios, son pacientes que defienden estos programas. Y como estamos hablando del 43% de la población, pues todo el mundo va a defender la implementación de estos programas. Ya han habido varias iniciativas. Por ejemplo, en el último mes hubieron 2 foros interesantes, uno promovido por el Copardón y otro promovido por la Cámara Americana de Comercio, fomentando la implementación de atención primaria. Y de hecho, ahora mismo se está tratando de crear una mesa de trabajo para ver si se define una metodología de cómo eso se implementaría. Pero todavía no hay nada concreto que se pueda mencionar. Sí, pero, perdón, ¿sí? ¿Tenemos pausa? No. Yo creo que, para complementar mi pregunta, Sí. Yo creo que la situación está también en que la ley tiene un subterfugio en la parte de un articulado que establece que el paciente puede ir al médico que quiera. Entonces, si puede ir al médico que quiera, vuela prácticamente el espacio muchas veces de ir a un médico que le refiera, porque ya tiene el médico. O sea, la misma ley también tiene esa retranca. Y se ha postulado también que en algunos sitios donde realmente también ha habido éxito, muchos pacientes se pierden en el camino, porque al incentivarse la atención primaria en ese nivel,
muchos pacientes se quedan ahí y cuando son referidos ya de manera crónica, a veces hay un problema de salud un poquito más fuerte. Creo que una cosa y la otra también han lesionado esta entrada. ¿Qué tú crees de eso, Daniel? Sí, yo pienso que sí, que hay una parte de esa interpretación, de que el paciente una vez entra a un centro de atención primaria, pues no se va a quedar ahí. Pero la realidad es que el rol de la atención primaria es básicamente diagnosticar al paciente, Prevención. tratarlo de forma preventiva, y cuando el paciente presente una condición que amerita un especialista, entonces lo refiere al especialista. Y como mencionaba anteriormente, estamos hablando de que solo en el régimen contributivo entrarían al sistema de referimiento de pacientes 1.800.000 dominicanos que hoy día no están recibiendo la salud como pudieran estarla recibiendo. Bien, vamos a hacer una pausa y en unos instantes estaremos de regreso con más inquietudes aquí en Salud y Previsión 110. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: SENASA subsidiado y contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS PALIC. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. Proseguimos en esta entrevista en Salud y Previsión 110 al señor Daniel Espinal, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Atención Primaria. En esta ocasión la primera pregunta corresponde a Horacio Montenegro. Gracias, Carlos. En el bloque anterior, Daniel comentaba que llevamos 20 años con la situación exactamente igual como la que está ahora. Y lo que comenta respecto a las nuevas ideas y consejos y reunirse otra vez para ver cómo se implementa esta nueva estrategia o la estrategia de atención primaria que siempre se ha esperado, desde mi punto de vista es un permanente déjà vu. Que yo tengo recuerdo desde hace 15 años que distintos presidentes y ahora ciertos presidentes de un partido que estuvo por mucho tiempo sin gobernar, estamos exactamente en la misma situación. O sea, nuevamente una comisión, nuevamente un análisis, y ahora el tema de atención primaria sale nuevamente a reflote
cuando por ejemplo tenemos 70 neonatales fallecidos en hospitales públicos o situaciones de carácter que impactan a la población. Y entonces ahí nos recordamos de la importancia del sistema de atención primaria. Recordar también que dentro de las instituciones, por decirlo así, que impidieron en un inicio y hasta hace unos años atrás la implementación de estrategias de atención primaria, estuvieron en su época las mismas ARS. Estuvo el Colegio Médico, donde mi querido compañero Santos Ramírez, ¿cierto?, es miembro, o ha sido miembro de él, y hasta ahora los centros de atención primaria privados, que desde mi punto de vista son mucho más eficientes de la unidad de atención primaria, y que están agrupados, por ejemplo, en la asociación en una de las asociaciones que representa Daniel, siguen sin poder implementar la real estrategia, porque hasta ahora lo que se ha hablado es de los clubes de patologías como crónicas en este caso. Pero la estrategia de atención primaria es muchísimo más amplia que eso. Claro. Quisiera, con esta introducción, pedirle a Daniel cuál es su opinión respecto a lo que yo de alguna manera he descrito lo más brevemente respecto de lo que nos ha pasado durante estos 20 años en que estamos exactamente en la misma situación. Sí, pues básicamente sería una repetición de lo que tú acabas de mencionar, Horacio, porque es una realidad. O sea, hemos tenido mucha oposición de parte de la clase médica. La clase médica ha malinterpretado realmente los beneficios de la atención primaria, como mencionaba anteriormente. La diferencia que tenemos hoy versus hace 10 años atrás es que tenemos data. Esos programas que mencionaba anteriormente de prevención y promoción de varias ARS privadas, e incluida SENASA también, que también los tiene, todos funcionan bastante eficientes, le están dando a los pacientes el beneficio de tener una atención de salud sin ningún tipo de gasto de bolsillo. Pero lo más interesante es que, y esto es información que a mí me han facilitado ejecutivos de ARS privadas, es que los pacientes que se encuentran en esos programas de prevención y promoción les reducen la siniestralidad de esos pacientes al sistema de entre un 20 y un 30%. ¿Qué significa eso? Que la atención primaria en los programas de prevención y promoción se paga con la misma cápita actual. El tema está en cómo le pagan a los centros que manejan esos pacientes crónicos. A los prestadores. Gracias, doctor. Y la fórmula idónea es obviamente a través del sistema de la cápita, porque desde el punto de vista financiero es lo que le permite a los centros tener un flujo regular de ingresos y poder atender a los pacientes de una forma eficiente, no como ahora mismo ocurre, que el pago se hace por evento. Entonces es más difícil realmente. Otro reto a considerar es precisamente cómo se asignan esas poblaciones a los centros que se instalan. Y obviamente está las dos posibilidades, una hacerla en función del lugar donde habita la persona, donde reside, o el lugar donde trabaja. Siempre va a ser una elección del paciente, porque así como el paciente puede una vez al año seleccionar su ARS y cambiarla, de igual forma puede, en el caso de los centros de atención primaria, solicitar un cambio del centro donde lo están atendiendo una vez al año. Entonces obviamente eso va al tema del servicio que se da. De hecho, los centros de atención primaria que están manejando esos programas de prevención y promoción deben cumplir una serie de indicadores que son los que utilizan básicamente las ARS para medir obviamente la estabilidad de los pacientes que están siendo atendidos en esos programas, pero también el nivel de servicio que están ofreciendo esos prestadores a los pacientes que se le fueron asignados. Yo creo que esa es la única diferencia, Horacio, entre hace unos años atrás, que realmente ya tenemos un poco más de información
pero sin duda alguna se requiere un esfuerzo más proactivo para determinar una fórmula no solamente financiera desde el punto de vista de atención de los pacientes, sino también de la asignación de los pacientes a los centros. Pues obviamente todo esto conlleva inversiones en el sector privado en la instalación de un centro. Esos centros, como tú sabes, dan servicios de urgencias, dan servicios de vacunación, dan servicios de... También hacen consultas, de las consultas que están incluidas en esos protocolos de los programas de prevención y promoción. Y obviamente en los servicios de laboratorio clínico, sonografía, rayos X. Eso tiene un costo. Y la única forma de mantener esos centros operando de una forma factible es a través de un modelo de cápita. Entonces la cápita obviamente puede ser definida en función de cuáles son los servicios que se vayan a implementar. Por eso yo hablaba de que es más fácil hacerlo por convicción que por imposición, porque se puede implementar con una cápita que cubra un número de servicios. Yo entiendo que lo ideal sería los servicios de esas condiciones crónicas que afectan el 43% de la población, por el impacto inmediato que tienen. Y a medida que se vaya implementando y se vaya haciendo una campaña de concientización de esos beneficios, pues los pacientes van a ir a acudir a los centros y las mismas ARS van a promover que acudan a los centros porque realmente hace que la ecuación financiera del sistema de salud dominicano funcione, porque al final del día no podemos pasarnos todo el tiempo criticando a las ARS en términos de que si ganan dinero, que si no ganan dinero. O sea, al final del día el sistema tiene que ser factible financieramente para que sea sostenible a largo plazo. Y esa es una de las piezas fundamentales en la conversación o en el índice de esta mesa de reuniones que vaya a ocurrir. Sí. Doctor Ramírez. Sí, yo creo que como colegio médico, yo he sido en varias ocasiones dirigente de la junta directiva, incluso todo el mundo sabe que hemos estado al punto de ser, hemos sido aspirantes al colegio y hemos estado dirigiendo estamentos que tienen que ver directamente con estos asuntos. Mientras tengamos en el sistema de seguridad social regímenes que violen el derecho del ciudadano, vamos a tener incongruencia financiera. Porque se supone que el colegio médico lo que tiene que exigir este espacio. Si yo hubiese sido el presidente del colegio médico y me toca este momento histórico, pues yo diría, bueno, el régimen contributivo existe y hay un subsidiado. Estos alimentan a este. Si tú vas a dar cobertura, tú no tienes que poner cobertura más inferior en una cápita y mantener esta. Se supone que el sistema tiene que dar la respuesta a la población. Y lo básico que ha pasado es que el colegio médico no ha exigido al sistema, con economistas en costo y también con abogados laborales y constitucionales, las violaciones constitucionales que tiene el sistema al ciudadano, al afiliado, en este caso del régimen subsidiado. Cuando se suponga o cuando haya una voluntad entre los actores de entender que hay que subir la cápita en el régimen subsidiado, nosotros creemos que el sistema va a arrancar. Porque es indiscutible que no hay cuarto para tantas cosas y en ningún país del mundo es 100%, ni siquiera en el mejor, en Dinamarca y todos esos sitios que hay realmente una compensación social, las cosas son tan perfectas. Entonces, yo lo que creo es que el punto es sentarnos como estructura nacional, como Estado, a llevar realmente en cuanto a la salud el nivel que corresponde. Recuerde también que nosotros, por encima de Haití y de Guyana, estamos en un presupuesto en salud. Cuando el presupuesto tenga los objetivos claros de poner una cápita, o sea, y girar hacia allá, porque los salarios no son lo que determinan la cantidad, si se va a subir una cápita o no, al final es una voluntad donde la gente que sepa de finanzas diga, aquí hay una partida para la seguridad social. Póngase una sola parte
Durante la pandemia, el Fondo de la Seguridad Social estaba en 7.000 millones de pesos. A eso no se sabe si lo repusieron o no. Eso nunca se ha anunciado. Y todo se introdujo en vacunas, en todo esto, que había que hacerlo porque no había dinero. Sin embargo, yo no he visto ni siquiera ningún estamento de estas que hablan sobre la retranca que hay a la atención primaria, expresarse en favor de que eso se reponga. Y se está pidiendo aumento de tarifa y honorario sin saber dónde lo van a sacar. Entonces, ahí está para mí el primer escollo. ¿No cree, Daniel, en este momento que realmente ese sería el camino, que nos inseremos en la parte de aumentar el régimen subsidiado hacia una cápita que permita también la atención o la cobertura a todos los niveles? Sí, de hecho, la salud es para todos, no debe ser para uno de los regímenes. Actualmente la cápita del régimen contributivo ronda en unos 1.700 pesos mensual, cuando la del subsidiado ronda en ¿cuántos? 1.700 pesos. La del subsidiado ronda en unos 200 y pico de pesos y tiene varios años así. Y obviamente no se ve cuánto es la cápita, no conocemos la cápita real porque al final del día SENASA lo que hace es que recibe un subsidio por parte del gobierno de esa diferencia que no puede cubrir de esos 200 pesos que le pasa. Es que se manifiesta en servicios en los hospitales públicos. Al final es un numerito que habría que calcular. Me imagino que el que estaría más interesado en que se revisara esa cápita sería el mismo Servicio Nacional de Salud, Seguro Nacional de Salud, para darle mayor cobertura a los afiliados del régimen subsidiado. Pero sin duda alguna, esa es una de los puntos a considerar cuando se está hablando de una revisión del sistema de seguridad social que incluye la atención primaria. De hecho, hoy día, uno de los proyectos que tiene el CES es la reforma de la Ley de Seguridad Social, que se está en conversación. E involucra a todos los actores del sistema buscando un consenso. Sí. Habría que ver qué sucedería, qué va a suceder al final, pero sé que es algo que está sobre el tapete. Por lo menos hay la voluntad de que eso se materialice. Esperemos que así sea. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Volvemos en unos instantes con la parte final de Salud y Previsión 110. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: SENASA subsidiado y contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humano Seguros, ARS Universal y ARS PALIC. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909.
Es interesante ver los puntos de vista de cada uno de los que conforman lo que es el sistema dominicano de seguridad social y los centros de atención primaria, a los cuales aspiramos a que cada día sean más. Hoy estamos viendo el punto de vista que nos trae el señor presidente de la asociación que los aglutina, Daniel Espinal. También, doctor Ramírez, es bueno ver también en los aspectos de la ley que podría mejorarse y muchas otras cosas más con respecto a la atención primaria. Sí, Carlos, mira, y Horacio, recuerden que la ley 8701 que creó el sistema de seguridad social creó dentro de esa estructura el Consejo de la Seguridad Social, que es el órgano operativo del sistema, porque ahí que se ejecutan las resoluciones. Sucedió que la ley no entró en toda la parte del país, violándose ella misma a su entrada, porque decía que tenía que entrar con carácter universal, o sea, para todo el mundo. Se fue a la región cuarta y quinta, lo que va a Barahona, Pernal y compañía. Pero unos años más tarde se creó una resolución donde, que son la 45 y la 46, crearon el Plan Básico de Salud y los catálogos de medicamentos y procedimientos. Correcto. ¿Qué sucede? Que esas resoluciones que son de la ley y que están en el Congreso, sin ir al Congreso para negociar la entrada del Seguro Familiar de Salud, se creó la resolución 146 y 147. La 146 creó el Plan de Servicios de Salud y la 147, un catálogo de medicamentos y procedimientos a semejanza de ese plan. Hasta la fecha, desde el 2007, lo que tenemos es ese plan, no el Plan Básico de Salud. Entonces, cuando queremos hablar de algo inferior, hablamos del Plan Básico, pero esto, al tener poca cobertura, ha sido productor de planes complementarios, planes que no goza la población de manera general, todas. No, el que lo puede pagar. No, lo que lo pueda pagar. Entonces, ¿quién registra ese dominio financiero? Las ARS. Y ahí donde realmente ha estado la discusión, porque se ha visto entonces como un margen, no un objetivo hacia la salud y mejorarla, sino sencillamente a una situación de dinero. A sabienda de que aún aumentando la cápita, todas las veces que se ha aumentado ha sido con la introducción también de las ARS. La única vez que no se produjo eso fue en el 19, con la resolución 482-07, que volvía esa lucha contra las ARS, que terminó en un convenio y al final en una resolución, a volver al Plan Básico de Salud, a volver a introducir entonces un catálogo de medicamentos y procedimientos semejante a una cobertura. Pero aún así, con ese alcance, era volver de nuevo a lo que era lo institucional. Ahora, ¿qué sucede? Al no darle el paso a eso, yo creo que ahora, con la reforma que se le hizo supuestamente en el Congreso, es importante tomar estas aristas. Lo que tiene que ser volver al Plan Básico para tener un plan que le dé cobertura a todo, pero también revisar la cápita en el Congreso que permita sencillamente que se revise si podemos ir hacia una atención al régimen subsidiado que pueda permitir una atención más universal. Y con esto aperturar la estrategia de atención primaria que bien podían comenzar con los centros y revisar esto de la libre elección también, porque también es lo que tiene la traba para que realmente se produzca el inicio de la atención primaria desde mi punto de vista. No sé si tú estás de acuerdo o no, Daniel. Sí, de hecho, tú empezaste mencionando que nosotros somos uno de los países con los niveles de gasto de salud más bajitos de la región. Una de las fallas principales que ha tenido la Ley de Seguridad Social y que está estipulado en la ley es que precisamente haya una revisión de la cápita anual, considerando la inflación. Pero ha pasado en muchas ocasiones que esa revisión se pospone por X o por Y. Y eso de una forma u otra desestabiliza la fórmula financiera de salud. Sistema. Porque al final del día, hoy día, los afiliados que ya han entendido los beneficios que le da el plan de salud, cada vez utilizan más su seguro, su salud, su seguro. O sea, ya está con cálculos recientes que se han hecho, las ARS incluso han presentado esa realidad. Estadística. Y es que el usuario ya
consume una mayor cantidad de veces al año su seguro versus como lo que hacía 10 años atrás. Sí. Y obviamente al la cápita no ser actualizada, como todos los rubros que involucran el sistema de seguridad social, tienen revisiones de costo, porque obviamente no están exentos de inflación, pues lamentablemente nunca la cápita ha alcanzado la inflación. Entonces cada vez que se hace una revisión, no solamente se trata de compensar el atraso de la inflación no compensada, sino que también se han introducido beneficios adicionales que de una forma u otra se comen parte de esa revisión de la cápita. Entonces, el análisis es un poquito más profundo. Al final, todo juega un rol la implementación de la atención primaria, juega un rol la revisión de la cápita de una forma correcta, y los empleadores... Y del plan básico también. Y del plan básico. Y los empleadores, que al final del día aportan el 80% de la cápita y son los principales interesados en que el sistema funcione, pues están buscando que se les garantice que de una forma u otra esa cápita que va a ser revisada se va a manifestar en un servicio adecuado de salud para sus empleados, los pacientes del sistema. Estaba hablando del sistema contributivo, obviamente. Sí. Montenegro tiene más preguntas para usted. Sí. Bueno. Mira, una reflexión escuchando a Santos. El aumentar el cápita al régimen subsidiado o que la estrategia de atención primaria arranque por el régimen subsidiado, estando de acuerdo, obviamente, que hay que inyectarle más recursos, ¿cierto?, a ese régimen, es un argumento que yo vengo escuchando al Colegio Médico desde hace mucho tiempo. Y escucho con cierta sorpresa que mi compañero sigue exactamente en la misma posición y bajo ese esquema. Esto me da la sensación que vamos a tener 10 años más el mismo esquema sin poder tener finalmente una estrategia de atención primaria funcionando como se debe. Es una reflexión. Ahora yo quisiera aprovechar de preguntarle a Daniel que nos cuente más sobre la Asociación Nacional de Atención Primaria, quiénes son, cómo se formó, cuáles son sus objetivos y su alcance. Sí, y también, añádamele por favor esa respuesta en vista de que tenemos poco tiempo, si la rentabilidad es posible en las condiciones actuales para los centros de atención primaria. La rentabilidad es posible bajo un régimen capitado y con una asignación de pacientes. Actualmente, bajo el modelo que tenemos, sí, somos rentables, pero no es una rentabilidad que permita un crecimiento sólido y sostenible y la implementación, el fomento de inversión de parte de muchos actores al sistema de seguridad social. ASONAP surge cuando un grupo de centros privados de atención ambulatoria se une y empieza a hablar de la necesidad de crear la Asociación Nacional de Atención Primaria. Como pasa en casi todos los sectores, pues obviamente los que pertenecemos a SONAP tenemos una afinidad entre nosotros distinto a la que pertenecen la otra asociación. Lo importante es que ambas asociaciones tenemos como meta la implementación de la atención primaria. Hoy día la implementación de la atención primaria es lo que está en la agenda de ambas asociaciones y todos queremos que inicie de una forma rentable, eficiente y rápida. Hay una preguntita ahí al final. Cuando mi compañero y amigo y hermano plantea la situación de la rentabilidad, fue en base a un cuestionamiento que hicimos antes tras nosotros entrar aquí. Sí. Y realmente le conviene o no a ustedes ese planteamiento de que también en el régimen subsidiado se aumente la cápita, porque así se quedaría el mito o se eliminaría de que realmente la situación es porque
ustedes no la atienden, que nada más quieren el contributivo, porque se supone que también tiene que ser el régimen subsidiado, que tiene que ser atendido en los centros de atención primaria. Desde el punto de vista que está ahora, ¿a ustedes les conviene realmente que el subsidiado esté con esa baja cápita? Sí, claro que nos conviene, porque al final se va a limitar a los servicios que nosotros ofrecemos. Así como, por ejemplo, los hospitales reciben las ARS privadas para la atención de sus afiliados, de igual forma nosotros como centros privados estamos en la mejor disposición de poder atender a los pacientes del régimen subsidiado. De acuerdo a la cobertura que pague esa cápita. Según la cobertura que pague la cápita. Porque si aumentara, usted fuera mucho mejor para el régimen subsidiado. Claro, ¿sí o no? claro. Ese es el asunto. Por eso que yo planteo eso. Claro, ese es el asunto. Y eso es algo que es lo que está sobre la mesa, y al final es lo que se está buscando es beneficiar a todos los dominicanos, ya sean del régimen subsidiado, ya sean del régimen contributivo. Todos tienen derecho a tener acceso a una salud, a una atención de salud de calidad. Bien, ya en estos minutos finales, ¿hay algún mensaje en nombre de la asociación que usted quiera hacer llegar a las personas, tanto a los usuarios del sistema como a los que integran el mecanismo de atención primaria? Bueno, nosotros estamos en la mejor disposición, siempre lo hemos estado, de participar en cualquier foro que se establezca para definir los mecanismos de implementación de la atención primaria, y obviamente todos nuestros socios y nuestros miembros de la asociación participan de forma activa en que eso se haga realidad. Bien, muchas gracias. Entonces, Daniel Espinal, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Atención Primaria, que ha estado con nosotros acá en Salud y Previsión. También las gracias a Horacio Montenegro, como siempre desde Chile, acompañándonos en la conducción, al igual que aquí. El doctor Santos Ramírez Uribe siempre está con nosotros, acompañándonos en el programa. Recuerde siempre seguirnos en las redes sociales de Salud y Previsión y de Revista 110. Será hasta una próxima entrega.